Tres. Muy buenas noches para todas las personas que nos están viendo en este momento. Buenas noches, Adi, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todas las personas que se van uniendo a este espacio de estudio de la astrología por el método Huber. Vamos a continuar hoy con las siguientes casas. Habíamos visto de la 1 a la sexta y hoy vamos a ver de la sexta a la casa 12. Muy bien. Las casas, como ya lo, mientras van entrando las personas, vamos repasando. Primero les damos una bienvenida a todos. Las casas son los escenarios de la vida. En astrología se llaman casas. Es un nombre que viene de la astrología árabe. Propiamente no se sabe por qué. Hoy también se llaman escenarios de la vida. Es donde actuamos, donde tenemos que resolver los retos que normalmente nos vemos abocados a vivir. Y los escenarios de la vida, que son 12 en astrología, encierran las 12, en esos 12 grandes escenarios, encierra, o no digamos encierra, digamos abarca todo tipo de experiencias humanas. Vamos a empezar a ver las casas que están sobre el horizonte, es decir, las que vemos de día y de noche, las que están arriba del hemisferio. Y vamos a empezar entonces por la casa 7. Y la casa 7, mientras Adiela nos coloca la presentación, está muy relacionada tradicionalmente al tema de la pareja, del tú, pero es un concepto mucho más amplio, son todos los tipos de vínculos de cooperación, de encuentro con otro, para poder desarrollar eso que yo soy, necesito encontrarme con el mundo. Una de esas personas, o uno de ese tipo de encuentros, es el vínculo de pareja. Sin embargo, no es el único. Tampoco quiere decir que no sea importante. Son todos los pactos, todos los matrimonios o asociaciones donde nos vinculamos para cooperar, para desarrollar nuestra vida y para poder influenciar en los demás, pero también los demás van a influenciar en nosotros. Exactamente. Entonces, como vemos en el pequeño gráfico que está aquí, la casa 7 es el comienzo de diríamos, de la parte diurna de las casas, como lo veíamos cuando hablábamos de la introducción sobre el sistema de las casas. Está frente a la casa 1, es decir, que tiene que ver completamente con el tú, cuando la casa 1 tiene que ver con el yo, es decir, conmigo mismo y la presentación ante el mundo. La casa 7 hace referencia a cómo me conecto, cuál es mi vínculo con el tú, de qué manera interactúo, avanzo, me acerco a los demás. Y también lo vemos acá representado en la diapositiva como este eje entre ascendente y descendente, donde en el ascendente, es decir, las casas cerca al ascendente, casa 12, casa 1, hacen referencia a, al yo en términos de cómo me perciben los demás, cómo me muestro ante el mundo, y la casa 7, las que se encuentran más hacia el descendente, en este caso la 7, cómo interactúo, cómo es mi conexión con el tú, cómo vengo yo a participar en ese encuentro relacional con los demás. En esta casa encontramos los temas de pareja, como tradicionalmente se ha hablado, aunque realmente se quedó solamente en el tema de pareja. Hoy se sabe que la casa 7, además del tema de pareja, significa el encuentro con el mundo pleno, porque es el otro extremo del yo, está el tú. Es por donde el sol está declinando y por donde el cielo desciende. Es el gran mundo. Es mi encuentro con el gran mundo. Y en ese sentido, vamos a encontrar ahí todos los temas, inclusive la astrología tradicional habla de los jueces, del adversario, pero en realidad es mi encuentro con otro para llegar a acuerdos, a pactos. También en la casa 7 podemos observar desacuerdos, conflictos, porque no todos los seres humanos piensan
como yo, casa uno, pienso o actúo o espero que actúe. La casa 7 también muestra qué esperan los demás de mí y también qué espero yo de los demás. Entonces va en doble vía. Vamos a entrar entonces a mirar. Ya vemos que es una casa cardinal de fuego, de aire, perdón, es decir, de comunicación, de interacción, de planteamiento de ideas, de intercambio. Es una energía cardinal dinámica asociada a Libra y al ser cardinal es de impulso afirmativo, de encuentro, de conexión, pero también de antagonismo. Todas las casas cardinales implican lucha, o poder o manifestación del yo, y en este caso en relación con el tú. Bien, entonces, como en todos los escenarios de la vida y donde se encuentren los planetas, igual que en toda casa va a haber un signo, vamos a tener una serie de retos. Las fuerzas cósmicas que se encuentren en la casa van a tener que afrontar una serie de retos y más si se encuentran en ciertos puntos geométricos que vamos a ver más adelante de la casa misma. Por lo pronto queremos que vayan quedando con, diríamos, la claridad de que allí, en el caso de la casa 7, el miedo inhibidor o el reto de conciencia va a ser el de superar el sentimiento de inferioridad ante los demás, es decir, la sensación de sentir que no tengo la fuerza suficiente para poder imponer mi yo, mi presencia ante los demás, ante el mundo. Y la dificultad o el miedo al rechazo. Entonces, esta es una de las situaciones que se pueden presentar en la casa 7, en los planetas de la casa 7, como una enorme necesidad a veces de retroalimentación del otro, como estar demasiado a merced de los demás, dependiendo, vuelvo y digo, del punto donde se encuentran los planetas, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Si en este sentido, las experiencias en la casa 7 hablan de experiencias compartidas con personas con las que tenemos vinculación de alguna manera para cooperar o también para encontrar las diferencias. En una cooperación, cuando tratamos de acordar algo, también encontramos tensiones y diferencias. Entonces, las experiencias en la casa 7 nos ayudan a crecer por mediación de los otros, alegría, tristeza, el contacto o el cerrarnos al contacto. Por eso se plantea que el miedo inhibidor es un sentimiento de inferioridad, de no ser tenido en cuenta, de exclusión. Y más adelante, cuando veamos los puntos de reposo, ahondaremos puntualmente en este tema. Vamos a ver una carta que es la de el señor Antonio Vivaldi, con el Sol en la casa 7. Este es un ejemplo para mostrar cómo el Sol y Júpiter, que está muy cerca de la cúspide de la casa 7, en el signo de Piscis, a través de la sensibilidad que le ofreció al tú, una música hermosa, maravillosa. Él fue un sacerdote, también fue un empresario con sus óperas, con su música, y la música de Vivaldi actualmente se escucha, ha sido muy popular. Ese es el impacto de ese Sol, que es la autoconciencia en Piscis, de una alta sensibilidad, ofrecido en la casa 7 al tú. Y observemos algo, y por eso trajimos, o una de las razones por las que trajimos este ejemplo, es porque cualquier persona que vea ese Sol Júpiter y no sepa qué es Vivaldi va a decir la cantidad de matrimonios que tuvo, y era un sacerdote. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que no podemos circunscribir la casa 7 exclusivamente al matrimonio, sino la capacidad de contacto pleno con muchas personas. ¿A través de qué? El Sol en Piscis, de una altísima sensibilidad aumentada por esa conexión o expansión jupiteriana. Uno de los riesgos de esta posición es que la persona termine dependiendo demasiado del aplauso de los otros. Se llama el efecto espejo, demasiado de lo que el yo quiere vivir. ¿Tú nos quieres comentar algo sobre ese tema de Vivaldi, cómo lo vivió o lo sufrió? Y realmente, debido a, digamos, el éxito que hubo en su tiempo con su música, él realmente se acostumbró a ese éxito
porque era música que en ese momento se podría decir que es como la música de moda actualmente, era la música de moda en ese instante, en ese momento, y tuvo mucho renombre. Eso hace muchas veces estas fuerzas en los puntos, diríamos, angulares de la carta, como vemos en esta carta, el Sol Júpiter, que son dos planetas que tienen una radiancia grande. Júpiter magnifica también la energía del Sol, genera realmente un impacto en el entorno grande. Por consiguiente, se explica la fama que tuvieron sus creaciones y sus creaciones musicales y todo lo que armó en términos de ser, pues él era un maestro de la música, pero desafortunadamente estos planetas a veces se vuelven demasiado dependientes de la confirmación de los demás. Por consiguiente, ese acostumbramiento a la fama generó que cuando ya empezó la declinación, como todo, diríamos, los procesos que se van dando a lo largo de la vida, quizás se empezó a volver un poco monótono el aporte del estilo de él y pues ya la gente quería quizás algo nuevo. Para él fue duro, fue difícil sentir que no tenía la misma aprobación después de un tiempo y esto realmente generó una frustración grande. Esa es la dificultad a veces de planetas que están demasiado en cúspide, porque, y sobre todo en caso Sol-Júpiter, que habla de una expansión muy grande de esa radiancia de la persona, como en los momentos, diríamos, donde ya no es tan marcada esa fuerza en la carta de la persona, puede generar mucha frustración. Algo que nos puede ayudar a entender este fenómeno es que vemos el cielo ascender, se llama ascendente, por el oriente, llegar al medio cielo y descender por el occidente. Si esa es la zona del tú, ahí donde está el círculo rojo que ustedes observan rodeando el Sol Júpiter de Vivaldi, pues ¿qué implica eso? Que el Sol, la autoconciencia en este caso, o los planetas que están ahí, están ocultándose de alguna manera a través del tú. ¿Qué significa eso? Que pierden muchas veces esa naturalidad. Esto no significa que no sean efectivos, son muy efectivos en relación con el tú hacia afuera y también muy presionables del tú hacia adentro, hacia sí mismo. Los planetas que se encuentran allí, observen su carta, miren qué tienen ahí y estúdienlo. Ahí en el libro de los planetas de Bruno Huber pueden encontrar una ampliación de este tema. Lo invitamos a que ustedes lo bajen del sitio API Ediciones gratuita y legalmente. También el libro Las Casas Astrológicas. También pueden ahí encontrar buena información para que ustedes mismos se nutran y practiquen. Seguimos adelante entonces. Bueno, seguimos entonces con la siguiente casa. Recordemos casa 8 que forman parte de esa cruz de casas de manera similar a los signos, en este caso similar a la cualidad de Escorpio. Digamos que tiene la cualidad, perdón, parecida a Escorpio. Es una casa que tiene una cualidad de agua, una cualidad fija y que tiene que ver con la sociedad, la moral, las leyes y los temas administrativos. Cuando una persona tiene muchas fuerzas allí o una cierta cantidad de fuerzas, va a haber una tendencia a tener que ver con temas sociales o a tener que ver con temáticas también de trabajar o de servir a la sociedad o temáticas igualmente donde tenga que tener en cuenta mucho la retroalimentación en temas de las normas o las leyes que impone la sociedad, los impuestos, por ejemplo, los reglamentos. También tiene que ver con esa necesidad que tengo de que el entorno genere una protección en términos, puede ser económicos o sociales, y también tiene que ver con lo que yo puedo estar recibiendo de los demás. Si la casa 12 es lo que yo de alguna manera acumulo para dar, la casa 8 tendría que ver con esa capacidad de dar, pero a su vez también de recibir. Entonces, también tiene que ver con las herencias, por ejemplo, de cómo va a ser en mi vida esa parte de lo que yo heredo de mis ancestros puede ser visto en casa 8.
También es una casa, recuerden esa analogía con Escorpio, que tiene que ver con el misterio. El elemento agua permite, en la analogía de esta casa, esa curiosidad y esa profundidad en temáticas esotéricas o en temáticas donde queremos ver un poco más allá de la realidad visible. Y a su vez es una casa que tiene que ver también con la forma como se proyecta en nosotros todo el tema de la sexualidad. La muerte igualmente también es algo que refleja esta casa, cómo vamos a vivir las pérdidas, las transformaciones, la partida de las personas cercanas y en general el concepto de la muerte. Esta es una casa fija. Para entender el simbolismo de las casas o la forma de los temas que allí se encuentran incluidos, tenemos que observar qué hay de fondo. Es una casa fija de tierra, de agua. ¿Qué significa eso? Fijo, búsqueda de seguridad, agua emocional. ¿Qué temas se mueven en la casa 8? Todo lo que sea lo compartido con otros. En la antigüedad, o en la astrología que nos llegó de la Edad Media para acá y antes, se llamaba la casa de la muerte. Modernamente se dice que es la casa de la muerte porque es la muerte del pequeño yo, porque si yo quiero que mis deseos, mi casa 2, el yo tengo, el otro me los acepte, pues el otro está en la misma posición y eso nos lleva a los dos a la necesidad de llegar a unos acuerdos, a escribir acuerdos. Si la casa 7 son los socios o las personas con las que nos vinculamos, así no haya ningún documento escrito para cooperar, la casa 8 está hablando de la fusión, lo que ya tengo con el otro, y eso implica reglamentos, todos los contratos, los divorcios, las constituciones de un país, las normas que regulan una constitución de una sociedad o de un país, se estudian en casa 8. Por eso se dice la muerte del pequeño yo, porque en la casa 8 todos los argumentos que yo tengo para justificar que a mí me gusta y tengo derecho a algo, también implica que tengo responsabilidades, tengo obligaciones respecto de quién, de la sociedad o del tú. Entonces vamos a encontrar que los temas que están planteados en casa 8, herencias, divorcios, contratos, cómo se finiquita en un momento dado la diferencia, ya no es lo que tú quieras o lo que yo quiera, sino lo que en un momento dado un juez, de acuerdo a las leyes, dice, la ley dice tal cosa o lo pactado es tal cosa, hay una sanción o hay unos derechos, eso es casa 8, por eso dice casa fija, seguridad, emocional. ¿Cuántas veces vemos a una persona preocupado porque firmó un contrato? Yo sí firmé algo que me favorece. ¿Será que eso sí no me va a hacer daño? Estamos hablando de los sentimientos de Escorpio profundos que generan las situaciones que comparto con otras personas. Como también es una casa de lo compartido, se ve la sexualidad o la vinculación profunda con otra persona. Esta área o los temas de la casa 8 movilizan emociones a veces muy fuertes de temor, de miedo, de celos, pero también de gran seguridad a través de lo que otro nos garantiza. Si vas a entrar a un país y te piden tu pasaporte y una visa, eso es casa 8. Y no tú puedes creer o no creer si las visas se necesitan o no, pero las regulaciones de ese país te van a decir puedes o no puedes entrar. Por eso también se ha asociado a las autoridades, a las leyes que nos regulan y nos administran el día a día, que aunque no sean perfectas, son necesarias para garantizar cierto equilibrio entre lo que yo creo que es mío y lo que el otro también cree que es de él. Bien, como decíamos, hay un miedo inhibidor en las vivencias de casa 8. Si tenemos planetas, allí vamos a tener que confrontar ciertos temores y en este caso es el sentimiento de falta de libertad en términos sociales, el de sentirse restringido por las normas, el sentir que se está siendo obligado en un momento dado a algo que quizás con lo que quizás no me siento de acuerdo.
También puede ser la dificultad en términos de dar y recibir, de sentir que hay injusticia en lo que recibo, o de que de pronto puedo estar no dando lo que puedo dar al entorno. Hay inseguridad en relación con la pérdida como tal. El miedo inhibidor de esta casa y en sí de las casas fijas es el miedo a la pérdida, es el miedo a no recibir lo justo o a perder lo que me da seguridad. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Angela Merkel, Sol, Júpiter, especialmente Mercurio también ahí en casa 8. Las personas que tienen el Sol en casa 8 aprendieron, recordemos que las casas son la influencia del entorno, entonces aprendieron o se les enseñó a tener una responsabilidad con los medios o los recursos de los demás. Generalmente tienen una capacidad administrativa. Si a una persona se le asigna una función de, en este caso Angela Merkel, dirigir un país como Alemania, pues eso implica que ella tiene poder para incidir sobre los demás, pero también hay normas que la regulan, que le pueden decir una constitución del país que le puede decir está actuando dentro de la ley o fuera de la ley, así la ley sea justa o no sea justa, está de alguna manera condicionada. Pero también a partir de esa posición tiene la posibilidad de ofrecerle a la sociedad una confianza que se deposita en estas personas para administrar. Especialmente el Sol y Júpiter ahí buscan mucho reconocimiento en la sociedad, ser influyentes. El Sol, el yo soy, Júpiter, la capacidad de percibir y de expandirse, de utilizar los recursos que comparten con otros también para crecer. ¿Eso qué implica? Que la persona también tiene que conocer muy bien la ley, porque una extralimitación de sus recursos pues genera una penalización. Por eso se llama, no solamente porque se ha creído que en la casa 8 está la muerte, se llama la muerte del pequeño yo, que es lo que yo creo que puedo hacer con el poder. Y tenemos casos en todas partes visibles de personas que han tenido mucho poder en cualquier campo, en la política, en la educación, en la religión, en las empresas, que cuando no hacen buen uso del poder, entonces van a terminar juzgados después. Es muy común que los funcionarios que están en un gobierno, cuando pasa ese gobierno, los del siguiente gobierno los demandan para fiscalizar algunas veces el buen funcionamiento de los recursos o para encontrar realmente fallas o también para hostigarlos. Porque si ahí están las leyes y yo tengo forma de molestar a los demás, también puedo utilizar la ley para eso. Por eso requiere que la casa de Escorpio podamos hacer una transformación profunda de las motivaciones de alguna manera egoístas que tenemos de o aprovecharnos de los recursos de los otros o de la ley o que los demás se aprovechen de nosotros porque yo también tengo derechos garantizados en mi casa 8. Este es el caso de Merkel, donde ella hasta hace poco ha ejercido una gran liderazgo en Alemania, independiente si nos gusta o nos disgusta, y observemos la casa fija. El Sol está en Géminis, que es un signo mutable. Ella ha sido una científica que se ha formado en el campo, antes de ser política, es una, si no estoy mal, una bióloga cuántica. Y esta mujer, los anuncios de los periódicos, ahora que deja el poder, es qué va a pasar con Alemania ahora que Angela Merkel se va. Observen lo que transmite, la energía que transmite los planetas en casa 8, ofrece una seguridad emocional. Otra cosa es cómo la persona la administre. Ok, Nos están preguntando que qué pasa con los signos que están dentro de la casa. Le dan un matiz especial. Los signos ya aportan una inclinación que tiene la persona que quiere manifestar. En otro tema más adelante, que es otra especialidad del método Huber, veremos el conflicto signo-casas, pero no es un tema de este momento. Les recomendamos que puedan repasar las clases. Ya llevamos 15 clases en este momento, o 16. Es bueno que ustedes repasen las clases anteriores porque vamos progresivamente. sí. En relación con esta pregunta, tenemos la cúspide que está marcada por esta línea
Y el número acá, el número pequeño dice 8, que está mostrando en el punto en el que inicia la casa. Este punto, en este caso, está sobre el signo de Géminis y significa que la casa tiene una cualidad, es decir, está siendo marcada predominantemente por este signo. Sin embargo, en esta casa no coinciden las casas y los signos, entonces nunca, usualmente es muy extraño que coincidan, siempre eh, va a haber uno, dos o hasta tres signos en una misma casa. Igualmente, los planetas que ocupen los signos que están dentro de la casa van a manifestar, diríamos, las cualidades del signo en ese escenario específico. En este caso estábamos viendo casa 8, entonces en el ejemplo, como decía Martín, Sol en Géminis, una mujer intelectual, pero casa 8 que ha mostrado de alguna manera su fuerza, ser muy influyente en el escenario social y político. Júpiter igualmente, esa posibilidad de servir de manera social, son excelentes administradores, son personas que tienen una gran capacidad de conciencia en términos de leyes, igualmente dependiendo de los planetas que se encuentren allí, de las fuerzas que hay. Muy bien, vamos para la casa 9 y vamos a encontrar una casa mutable. ¿Qué es lo mutable? Cambio, búsqueda, hacer de puente, búsqueda de algo, de un puente entre algo que viene de atrás fijo hacia algo nuevo, de la seguridad que nos ofrece la casa 8, pero que también nos limita personalmente. Por eso estos funcionarios que están X tiempo en el gobierno, por más seguridad que garanticen, llega un momento donde dicen, ya no puedo más, no tengo libertad. Pues entramos en la casa 9, que es el signo o la casa arquetípica de Sagitario. ¿Y eso qué significa? Es la búsqueda del pensamiento autónomo, de la libertad que yo tengo. Si la casa 8 me da derechos y deberes hacia los demás y con los demás, la casa 9, uno de esos derechos que tengo es la búsqueda de mi independencia, pero eso puede ir no tan afín a los estatutos de la casa 8. Yo puedo disentir, pensar, propagar mi verdad. De por sí en todas las constituciones modernas, al menos teóricamente, se dice que una persona tiene libertad de credo, de culto, de buscar una visión filosófica. Eso es la casa 9. Es la búsqueda de un pensamiento propio, filosófico, profundo. En algunos casos se puede llamar espiritual, pero no porque hable de religión propiamente, sino porque puede entender las interconexiones profundas que no se enseñan ni en la universidad ni en la cultura convencional de la casa 3. Por eso cada familia, cada persona piensa diferente, tiene argumentos, búsquedas propias. Se ha asociado la casa 9 también físicamente a los viajes, pero no son solamente los viajes físicos, son los viajes mentales o inclusive los viajes que se hacen por conocimiento, por ir a buscar algo nuevo. Es la búsqueda de una verdad lejana, una verdad, una visión profunda, y apenas se alcanza hay que querer o se quiere buscar otra visión más de fondo. Entonces, en ese sentido, la casa 9 empieza a hablar de la autoridad que desarrollo en el tiempo con mi pensamiento propio, con mi propia forma de ver la vida, de ver el mundo, el concepto que tengo del mundo, de mí mismo, de la creación, mis propias conclusiones. Esas no se obtienen siendo niño pequeño, sino producto de la larga experiencia y elaboración en el tiempo. Bien, entonces en el caso de la casa 9, el miedo es esencialmente ese miedo a que quizás no podamos ser comprendidos, no podamos ser entendidos, ya que es una casa que forma parte de la zona de la individualidad de la carta. Por consiguiente, y como es una casa del pensamiento, podría ser que en un momento dado mis ideas, la forma como veo el mundo, como mis planteamientos, puedan estar en un momento dado no siendo escuchados o reconocidos por los demás.
Entonces hay una especie de soledad en términos de lo que pienso, incluso en términos de lo que doy o entrego, como si no se recibiese una retroalimentación o una recompensa merecida a lo que se dice, a lo que se aporta. Los procesos de transformación que tienen que ver con esta casa o con los planetas, las fuerzas que hay allí, buscan justamente que en un momento dado precisamente la cualidad de la casa permita que la persona, diríamos, asuma o declare su libertad independientemente del reconocimiento o no del entorno frente a lo que, a lo que son, a lo que es su visión de las cosas. Si aquí hay una enorme independencia, una necesidad, un afán de libertad de mundo, de libertad física y de libertad de pensamiento. Los planetas que se encuentran en este sector de la casa 9 son parte de nuestra conciencia o capacidades que funcionan de manera muy libre, muy, como dicen en España, muy a su aire, muy a su bola, decimos por acá también. Eso significa que la persona no tiene en cuenta al entorno, sino se tiene en cuenta a sí mismo. Y es correcto. ¿Qué puede ocurrir? Que no necesariamente lo que la persona considera como su verdad, y eso hay que tenerlo claro, es la verdad de todos, es su propia verdad, es la casa 9, su propio pensamiento. Por eso es una casa de fuego, afirmativa. Vamos a mirar el siguiente ejemplo para poder verificar. Nos gusta enseñar con ejemplos para que ustedes puedan acostumbrarse a aterrizar la teoría inmediatamente con algo práctico donde lo puedan ver. Hay algo que también es bueno agregar, Martín, y es en relación con el que uno de los riesgos que tiene esta casa es que podamos en un momento dado darle el valor excesivo a una doctrina, a un maestro, a un gurú, y que esto pueda generar dependencia o diríamos fanatismo en un momento dado. Ese también es una de las situaciones de aprendizaje que pueden tener las fuerzas de esta casa. Tenemos El entonces, señor Jacques Cousteau, ¿no? Para algunos muy reconocido, un militar y científico francés que en la época de los 70, 80, los domingos pasaban los programas donde él mostraba el fondo del océano en un aparato que él se inventó, que se llamaba el Calixto. Se sumergía en el océano profundo, haciendo grabaciones, mostrándole a toda la comunidad, a toda la humanidad, lo que había en el fondo del océano. Y también uno de los grandes visionarios que empezó a hablar de las consecuencias del cambio climático, estamos hablando hace 40 años atrás, se adelantó en el tiempo. Eso hacen los planetas en la casa 9. Tienen una visión muy profunda que no es la visión de todo el mundo. Puede estar equivocado o no, podemos estar de acuerdo o no, pero es una visión. Entonces, estos planetas, como en el caso de Cousteau, especialmente ahí el Sol y Plutón, no necesitan ninguna confirmación del entorno. Se pueden burlar, criticar, lo pueden rechazar y sin embargo hay una cohesión muy fuerte anclada en sí mismo. En ese sentido, eh, esa firmeza, cuando está bien alineada con su centro, con su ser interno, es una garantía de coherencia. Y también cuando está debidamente motivada en estas fuerzas o estos planetas, están anticipándole a la humanidad conocimientos nuevos o apertura de conciencia, que usted desarrolló no solamente una máscara especial para hacer buceo, hizo una simplificación de esa máscara, hizo varios inventos científicos, una cámara subacuática para filmar bajo el agua. Todo eso fue desarrollado por este visionario, pero seguramente él era una persona muy alejada del mundo y sin embargo su mente brillante y profunda, Sol Plutón aguda, nos mostró caminos que hoy estamos recorriendo y que seguramente otros científicos sobre la base que él mostró están profundizando. bien, entonces vamos ahora con la casa 10.
La casa que se encuentra en la zona, diríamos, más alta de la carta, la zona solar, es decir, una zona de mucha fuerza porque está muy cerca y comienza con el medio cielo. Por consiguiente, es una casa donde los planetas que hayan allí van a manifestar toda su fuerza, su brillo, donde van a ser muy visibles. En esta casa, perdón, tenemos la capacidad de mostrar todo lo que podemos presentar o ser o entregar. Por eso tiene mucho que ver con la profesión, tiene mucho que ver con eso que para lo que yo de alguna manera vengo a presentar ante el mundo. Tiene que ver con el éxito social, ¿no? Y con esa capacidad de individuación personal, eh, diríamos, donde se puede manifestar completamente mi individualidad. Por ser una casa cardinal, es una casa que permite mostrar esa fuerza individual que somos, eso que nos caracteriza particularmente en términos vocacionales. Es una casa que tiene mucho que ver con la profesión. Muestra esa parte competitiva. Recordemos que tiene esa cualidad capricorniana, es decir, todo aquello que se va logrando a lo largo del tiempo que permite en un momento dado llegar a una meta particular. Sí, como es una casa de tierra, los resultados son prácticos. Si la casa 9 es Sagitario, fuego, mutable, son ideas. La casa 10 son resultados a largo plazo. Por eso se asocia a la vocación, que es el producto no del trabajo solamente ni de lo que la persona aprendió, sino una elaboración muy madura de lo que la persona está dispuesta a ofrecer. No podemos confundirnos en la casa 10 con la fama. La fama no significa, aunque una persona sea muy famosa y reconocida, no significa que sea una autoridad válida ni para sí mismo o para otros. Pues hay personas fuera de la ley o al margen de la ley que son muy famosos. No significa que sean una imagen propiamente guía. Entonces, en la casa 10 no tiene que ver con la fama. Puede haber fama o no. Eso no es importante. Lo que es importante en la casa 10 es que la persona tiene un poder que aquí se llama poder político. No necesariamente es que se vuelva un político, es el poder cardinal de la tierra cardinal, que es la capacidad de organizar, dirigir una comunidad, puede ser una empresa, puede ser inclusive una organización religiosa. Cuando alguien está al frente de una organización e incide sobre esa organización y tiene un impacto en un núcleo de una comunidad, eso se llama poder político. Para aclararlo acá, la palabra político está asociada a la energía cardinal y no propiamente a lo que hoy llamamos el mundo de la política, estrictamente circunscrito a esa palabra tan reducido, sino, como lo decía Platón, que la política era el arte de gobernar los pueblos, aplicado a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos, a la educación, a la ciencia, a cualquier tipo de organización. Entonces estos planetas tienen una, como están aquí arriba en el medio cielo, son muy visibles de día y de noche. Es el punto más alto del horóscopo de donde podemos aspirar a llegar, o el signo que tenemos ahí indica lo que podemos llegar a desarrollar y mostrar para otros. Entonces, en el caso de la casa 10, justamente el miedo esencial es al fracaso o quizás en un momento dado a que todo lo que se ha podido lograr a lo largo de una vida, recordemos esa cualidad de Capricornio, en un momento dado se pierda por completo o se pierda completamente esa visibilidad o esa fuerza o poder. Recordemos que las casas cardinales esencialmente tienen como miedo esencial es el miedo a la derrota, el miedo a perder el poder. Entonces, en esta casa 10 ese es el sentimiento de fracaso o el sentimiento de impotencia o de no ser de alguna manera visto o reconocido en la fuerza personal, en la radiancia, digamos, personal por los demás. Entonces, eh,
puede mostrar incluso el ocaso en el ocaso de la vida, cuando ya en un momento dado no hay esa misma posibilidad de impactar frente a los demás. Es también la soledad del poder, ¿no? Con muchos dirigentes, hombres o mujeres, en el tiempo, cuando se perpetúan demasiado, terminan muy aislados, muy solos, y luego, inevitablemente, el pase del tiempo los saca, los hace a un lado y terminan en el olvido, en el anonimato o perseguidos. Es el caso de Napoleón con Saturno en casa 7, en casa 10, perdón, que concentra una gran cantidad de poder en sí mismo, que dependía de él, y cuando ese punto fue activado en su carta, todo se desmoronó. Cuando el punto de la edad llegó sobre Saturno, viene la derrota de la batalla de Waterloo y todo su imperio cayó, o el caso de Hitler también. Bien, acá tenemos entonces un ejemplo de una carta donde fue muy notoria la fuerza de la casa 10 en el caso de Martin Luther King, que es Sol en Capricornio en casa 10, es decir, por signo y por casa había un reforzamiento de la energía, de una energía de mucho liderazgo frente al colectivo, un liderazgo individual muy poderoso, muy grande, donde hubo una gran visibilidad y una posibilidad de acuerdo a sus convicciones, diríamos, muy afirmadas, Sol en Capricornio, tener la posibilidad de ejercer un liderazgo desde una ideología que permitió mover literalmente masas. No sé tú ahí qué más puedes decir, Sí, Martín, que conoces un poco más de Luther King. sí, he tenido la oportunidad de estar en Atlanta, en el museo que se le hizo un homenaje a Martin Luther King. Es muy especial el poder compartir, ver de cerca, un poco más de cerca, la vida de este hombre extraordinario, que a pesar del ostracismo, a pesar de esas barreras ideológicas tan terribles, logró capitalizar, se vuelve como el alma de un pueblo. Cuando una persona está suficientemente alineada con su ser, con su centro, y el sol está en casa 10, es una imagen guía para el colectivo. A través de él surge o emerge el gran líder, el gran líder, el gran conductor, el hombre o la mujer capaz de liderar un pueblo, capaz de sacar adelante una idea, aún así por encima, como en el caso de Luther King, de su propia vida, porque ellos ya no lo viven como algo personal, sino como una capacidad de, a través de ellos, de canalizar. Hoy se dice esa palabra, ¿no? Que somos canales o hacemos canalizaciones. Pues este hombre era un canal, literalmente, de una corriente colectiva y de una propuesta de transformación de la humanidad que sigue siendo vigente, y aunque se elimine al hombre, pues las ideas continúan desarrollándose. Entonces un sol en casa 10, sobre todo en esta posición, tiene poder político, tiene poder de convocar, de dirigir, de desarrollar, de alcanzar las metas y de guiar a otros. Este es un ejemplo muy claro de una posición cardinal en la casa de Capricornio, se le era de Capricornio también el signo de tierra, con cosas muy efectivas, con planteamientos muy concretos, con una gran vitalidad y un hombre inagotable internamente y externamente para poder aguantar las presiones terribles que tuvo, los maltratos, y a la vez seguir al frente. Bueno, cada uno mire su carta que tiene ahí, pueden seguir observando, creciendo en este proceso. Digamos que hemos utilizado ejemplos de personajes conocidos, diríamos por la mayoría. Sin embargo, en nuestras cartas podemos hacer diríamos, un paralelo en relación con lo que es la motivación y la fuerza interna que guardan los planetas en las casas, y lo hacemos básicamente primero pues para que pueda ser reconocido el personaje, pero igual para que ustedes puedan hacer como un paralelo en relación con sus propias fuerzas internas y de cómo eso puede ser expresado en su vida. Bueno, pasamos entonces a la casa 11.
una casa fija, cruz fija, casa de aire, tiene la correspondencia energética con el signo de Acuario. Por consiguiente, es una casa donde se abre completamente el concepto de universalidad, el concepto de las relaciones. Recordemos que la casa 11, el eje 11.5 tiene que ver con las relaciones, y en este caso de la casa 11 hace referencia a esos vínculos relacionales que no son familia, pero que pueden ser como esa familia que elegimos, esos amigos elegidos que la vida nos regala, nos brinda. Amigos especiales, diríamos en términos de esa posibilidad de profundidad y de comprensión profunda de la vida. Y es donde podemos encontrar esas personas con quienes nos sentimos afines en términos de nuestra manera de pensar. La casa 11 también hace referencia, cuando les digo universalidades, a que los planetas que están allí tienen una función de poder ver, diríamos, lo que a nivel de humanidad se necesita, lo que a nivel de humanidad puede ser nuestro aporte o nuestra conciencia también. Hace referencia también a esos grupos donde hay un alto grado de conocimiento, por ser una casa de aire, pero una casa que tiene una regencia de Saturno. Hace referencia a un conocimiento muy depurado, lleno de mucha experiencia, y por consiguiente refleja la casa 11 lo que es, diríamos, algo que se ha podido construir a lo largo del tiempo en términos de conocimiento. Por eso allí se puede ver reflejados los grupos a los que pertenecemos de acuerdo a nuestras ideologías particulares. Como es una casa fija, y esto todo el tiempo lo voy a estar repitiendo para repasar, para ir captándolo, para no, es bueno en el lenguaje astrológico no solamente decir acuario o casa fija, sino qué es eso en la vida del ser humano. Casa fija significa seguridad. ¿En dónde busca la seguridad? Los temas que hay en la casa 11, en el elemento aire, que es conocimiento, ideas, acuario, ideas nuevas. Pero también en acuario tenemos que mirar, no necesariamente son ideas nuevas futuristas, pueden ser raras, diferentes, no convencionales y no necesariamente futuristas, sino ideas diferentes, que no son las ideas del común. Cuando hablamos de los amigos de la casa 11, nos estamos refiriendo, no, hay varios tipos de amigos, los amigos del barrio con los que jugábamos fútbol, o los niños y la niña jugaban muñecos, eso es más casa 3, los amigos de cierto lugar donde trabajamos, los amigos de la casa 11, porque se habla de la casa 11 como los grupos, son, como Adiela nos explicó, tienen una conexión con nuestra manera de pensar, con nuestros valores, con nuestra ética, con nuestra estructura mental, con nuestra visión. Por eso no son los grandes grupos de amigos, no son los que pertenecen al equipo de fútbol. Por ejemplo, allá en Argentina, los de River, los de Boca, eso es más 3, casa 4, una pasión colectiva. Aquí son las personas que pertenecen a algún tipo de organización, generalmente elitista y cerrada. No está abierto a todo el mundo, por eso es casa fija. Como cuando uno le dice a ciertas personas, mire, allá hay un grupo de estudio que se dedica a estudiar yoga, espiritualidad, ciencia, la avanzada de la economía o propuestas para mejorar la humanidad que viene. Alguien me tiene que presentar, porque no puedo llegar allá a decir como al partido de fútbol, compré la boleta y puedo gritar gol y gritar con todos. Aquí se requiere conocimiento o afinación en las ideas, en el pensamiento. Entonces hay unos ideales, pero aquí también existe un peligro, entre comillas, ¿no? El peligro es creerse que son los sabelotodos, los que tienen la última palabra, como es una casa fija, igual que en el signo de Acuario, aquí podemos volvernos, los planetas que están ahí se pueden volver un tanto elitistas y como que miran a los demás abajo. Ese es uno de los darse cuenta que hay que tener acá.
porque en un momento dado podemos pensar que somos muy especiales, que somos los únicos que tenemos esa convicción y tenemos una lejanía del pueblo o de las costumbres. Sin embargo, eh, la parte que es, digamos, favorable al ser, todas las casas fijas conservan, mantienen. Entonces, aquí que se conserva y se mantiene un conocimiento que pueden ser las organizaciones esotéricas también, o, como les decía, también organizaciones que trabajan, formales o informales, que trabajan para mantener, construir, sostener, eso es fijo, un conocimiento o unas ideas. Muchos grupos de académicos, de estudio o de estudiosos sobre ciertos temas, que son ciertos grupos de personas, que no son muchas, pertenecen a esta área. Entonces, uno de los temas que hay acá es la autoexclusión. Nos excluimos por sentirnos como muy desarrollados o muy avanzados con respecto a los demás. Y una de las cualidades que aportan estos planetas o los signos que están allí es que estamos viendo y conservando una parte de la visión de la humanidad que puede ser útil. También puede existir aquí ideas utópicas. No todo lo que se está viendo necesariamente es realizable y eso hay que tenerlo en cuenta con los planetas, especialmente que están en la casa 11. Bien, entonces, en cuanto al miedo inhibidor de la casa 11, justamente por lo que es una casa que tiene una cualidad de, diríamos, de integrar experiencia, conocimiento, profundidad, universalidad, es decir, es una casa que invita en términos de proceso de conciencia a una ampliación de esa conciencia y una profundización, un concepto muy ético de la vida. Pero eso puede generar, como dice Martín, que yo me vuelva demasiado especializada o que de pronto mis ideas se vuelvan un poco fijas en términos de lo que yo a través de la experiencia y a través del conocimiento pueda abarcar. No solamente el yo, sino quizás el grupo al que pertenezco. Y eso puede generar una situación de aislamiento, de sentirme, diríamos, especial en relación con los otros, de sentir que en un momento es una casa de aire, y por ser casa fija también puede volver demasiado mental el contenido, la creencia o los planetas que se encuentran allí puedan tener una fijación excesivamente mental y eso puede generar una desconexión un poco de la parte, diríamos, más sensible, más del corazón, más emocional, por decirlo, y eso genera que en un momento dado me pueda volver un poco rígida, sin corazón. Y eso me genere un aislamiento. Ese es el miedo inhibidor, sentir que de pronto estoy sola o no puedo compartir en un momento dado lo que sé o no puedo abrirme de forma emocional hacia otras personas. Sí, en estos grupos también hay una posibilidad, porque si vemos la casa 11 está en la parte de arriba, si quieres me lo muestras, ¿sabe? De la carta, que es la zona de la individualidad. Entonces en estos grupos podemos expresarnos lo que la comunidad o las normas no nos permite expresar. La parte de arriba, lo que es la casa 9, 10 y 11 y un pedazo de la casa 8 pertenecen a la individualidad consciente. Entonces, por ejemplo, recordemos al señor Stanislav Grof cuando prohíben el LSD terapéutico que él estaba trabajando y desarrollando, se reúne en privado con una serie de amigos selectos, exclusivos, científicos, serios, para hacer sus experiencias y desarrollar y terminar elaborando, por ejemplo, la respiración holotrópica. Eso es un grupo de la casa 11. Entonces, a veces en estos grupos, esa necesidad de manifestar el yo requiere que se rompan de alguna manera las normas establecidas. Esto hay que tener pues también la prudencia y el cuidado, por eso está la ética, porque si no en la casa 11 nos podemos inventar ciertos argumentos para transgredir la norma en beneficio de una élite o de un grupo. Sí, de verdad que tenemos que mirar la motivación que hay detrás de esos actos para saber si es algo que le sirve a la humanidad o solamente a un grupo reducido de personas que pertenecen a una élite.
Vamos a mirar una carta que nos va a ayudar a entenderlo. Ustedes lo ven ahí, el señor Steve Jobs con Urano en casa 11, y creo que no tiene mucho que presentarse con sus grandes aportes a la tecnología, con sus rarezas. Los que leen la biografía de Jobs van a encontrar un montón de comportamientos excéntricos, raros, inusuales, su misma forma de acceder al conocimiento sin ir a la universidad, lo cual no quiere decir que no fuera muy estudioso, dedicado, comprometido con sus investigaciones, con ciertas personas que él fue escogiendo. Esa es la élite, la élite. Y esa élite puede transmitir un conocimiento que puede ser útil a la humanidad o que puede ser también nocivo. Una de las claves de la casa 11 es poderse encontrar con ciertas personas afines, como que están en el mismo radar y están a veces fuera del tiempo convencional en el cual vivimos. Están con una visión diferente, ven el mundo, es como el loco del tarot que está patas arriba, está viendo el mundo en otra dirección. Esto pasa con un Urano en casa 11. Exactamente, entonces aquí hay una, o diríamos, esa conciencia universal, como vemos de la casa 11, la muestra claramente Steve Jobs, que es, pues diríamos, como esa persona que tiene esa visión de que lo que es de avanzada en términos tecnológicos sea asequible de una forma muy sencilla. Urano en Cáncer, casa 11, que lo desarrolla con unos grupos muy selectos de personas que eran absolutamente, diríamos, muy brillantes en términos de manejo de la tecnología en ese momento, y a su vez busca lo mejor que se pueda dar para generar un impacto grande diríamos, social, a nivel mundial. Ese Urano, y de hecho en ese lugar, en ese punto de la carta, tiene un impacto grande junto con Júpiter, el investigador, le da una fuerza gigante a esa posibilidad de descubrimiento. Entramos en una casa que ha sido poco comprendida especialmente y poco explicada en su profundidad y dimensión por la astrología convencional y por los astrólogos deterministas. Es la casa 12. Es la última de las casas, es donde se cierra el ciclo y donde se gestan también los nuevos comienzos. Y en la casa 12, que es una casa mutable, todas las casas mutables tienen que ver con cambio, con cambio de qué, de conciencia, con aprendizajes. Todas tienen aprendizajes. Y en los signos mutables, que son los signos dobles, tenemos dos caminos al menos. Y en las casas mutables pasa lo mismo, hay una dualidad. Venimos de atrás, estamos acá y vamos hacia adelante. En la casa 12, tradicionalmente nos hemos encontrado con los temas de la cárcel, el exilio, el hospital, los enemigos ocultos. En la carta de un país sería eh, toda la inteligencia de espías que está infiltrada en ese país, todo lo oscuro. Eso en el orden más externo, pero cuando miramos con más profundidad la casa 12, que es una casa de agua arquetípica de Piscis, es una conexión muy profunda con la totalidad, empezando por la gestación que está en el vientre de la madre y los enemigos externos que se han hablado, el secuestro, todo este tipo de cosas, realmente es el autosecuestro que nos hacemos con los miedos, angustias y temores que no trabajamos y que dejamos reprimidos. Los sueños, por ejemplo, cuando soñamos, está asociado a los signos o a los planetas que están involucrados en la casa 12. ¿Por qué? Porque en el sueño propiamente no hay una información del yo, de una personalidad consciente, sino estamos abiertos a una totalidad, a una experiencia que no dirigimos. Entonces, en ese sentido, la casa 12 nos permite ahondar en una conexión profunda con la totalidad del cosmos, con la totalidad del inconsciente colectivo, con la gestación en el vientre de la madre. Y si la gestación se puede ver, parte de la gestación en la casa 12, pues allá también en la casa 12, lo que yo no sé sobre lo que va a pasar en mi vida está, aunque no lo entienda racionalmente. Esta es una de las claves con la casa 12. No es posible entender la casa 12 racionalmente.
porque es un área que no es tangible. Por eso tenemos ahí la meditación, los ashram. La meditación no como textos que se estudian leyendo, como práctica vivencial profunda, los retiros. Y un retiro puede ser producido, como lo dice la astrología tradicional, por una enfermedad, por un exilio obligado. Me tocó dejar el país, la patria, me sacaron de la casa, tuve que renunciar y dejar mis posesiones, pero eso puede representar un aprendizaje y una elaboración muy profunda en nuestra conciencia. Entonces, en esta área, que es también llamada el área de la soledad, que es algo que en nuestra cultura actual se teme mucho, estamos necesitando buscar estar con personas para no sentirnos mal, pues la Casa 12 nos enseña que la soledad es un espacio privado que necesitamos cultivar con nosotros mismos. Es un jardín interior, y como un jardín hay que limpiarle la maleza, hay que elaborarlo. Entonces tenemos las terapias profundas que no entran a través de la mente racional, sino a través de las vivencias profundas que nos permiten conectar con ese acceso a la sabiduría profunda que hay allí, escondida detrás de los enormes miedos que a veces tenemos en este sector y que pretendemos ignorar. Evidentemente tiene que ver, es una casa que tiene que ver con nuestra espiritualidad como vivencia, como conexión sensible con algo que es mucho más allá, mucho más profundo. Es la última casa, está en la correspondencia con Piscis y es como ese cierre, e incluso tiene que ver con eso más allá de la vida, pero en términos de trascendencia. Al tener esta correspondencia con Pisces, los planetas que se encuentran en ese escenario van a tener una gran profundidad, una gran conexión y su sufrimiento puede ser de varios tipos. Uno tiene que ver en relación con lo que es la compasión y el dolor que pueda generarme el sufrimiento del otro, el sufrimiento de la humanidad también con mi propio sufrimiento, con mi propio dolor o sentimiento de soledad. Los planetas que se encuentran allí pueden tener esa sensación o pueden guardar improntas de sentimientos de soledad o de incomprensión muy profundas. Eh, y a su vez también de no pertenencia, de pronto en términos del mundo, como de sentirme aislado o de no reconocer o de no sentir el anclaje, un anclaje fuerte frente al mundo mismo, sentir al mundo extraño o sentirme extraño frente al mundo. Todos los temas de sufrimiento, de dolor, son vividos con una intensa fuerza en esta casa. Y eso, y al igual las fobias que en un momento dado no tienen explicación, que no tienen una causa aparente, o memorias de improntas de miedos muy profundos pueden estar guardados allí y a su vez las improntas intrauterinas que se puedan vivir a través de mamá o de papá podría tenerse una posible pista a través de los planetas que se encuentran allí o del signo que se encuentre ocupando allí. Incluso temáticas del inconsciente muy profundo o quien tenga la creencia en vidas pasadas, puede allí también encontrarse temáticas de mucha profundidad en términos de información que venga de ese tipo de, diríamos, de espacios, diríamos, muy profundos. Vamos a ver la carta que trajimos como ejemplo. Este es un ángel para la humanidad, muy arquetipo de la Casa 12, el señor Víctor Frank, un ciudadano austriaco, judío, de origen judío, que terminó en un campo de concentración. Observen su nodo norte en la Casa 12, donde lo perdió todo, todo, absolutamente todo. Pero allá en ese mundo donde lo perdió todo, hasta su dignidad, él encontró en esas observaciones profundas que son típicas de la Casa 12, encontró el sentido, el propósito, que todo tiene un propósito y cuando tenemos un sentido, si hay un para qué, como él mismo lo expresa, encontraremos un cómo. Eso le permitió
al señor Víctor Frank crear la logoterapia, pasar por un campo de concentración, sufrir todos los vejámenes a los que se vieron sometidos de una manera pues dramática, pavorosa, sin, mejor dicho, sin calificativo, infrahumano, y él logró sobrevivir, pero empezó a observar también a partir de ponerse ciertos propósitos de vida, de observar ciertas circunstancias que le permitían a él y a otras personas que fue observando mantenerse vivos en medio de una situación donde no tenían ninguna libertad. El señor Víctor Frank descubre en su interior, que eso es de la casa 12, es un nodo norte, que cuando un ser humano se conecta con su yo interior, tiene un poder que nadie le puede quitar, que es el poder de elegir cómo vive. Incluso dice, esta gente me pudo haber quitado todo, mi cuerpo, mi dignidad, mi alimento, todo, la vida, pero no me quitaron la última de las grandes libertades, que es la libertad de elegir cómo vivo este proceso. Ese es un arquetipo de la casa 12, muy bien vivido, con el nodo norte allí. Él sale del campo de concentración y toda su teoría científica, porque él era un psiquiatra muy connotado que había escrito un libro, y él se lo lleva al campo de concentración pensando que iba como a un club donde iba a estar con su esposa, se iba a dedicar a hacer correctivos del libro, y lo primero que le pasó fue que le destrozaron completamente el libro, y a él se le volvió un propósito de vida volver a reconstruir esas notas en pequeños papelitos que quedaban de las cajas de los medicamentos que él administraba en pequeñas dosis a los judíos enfermos en el campo de concentración, porque lo nombraron el médico. Eso lo llevó profundamente a una conexión consigo mismo y a elaborar lo que luego se denominó la logoterapia, y es que el ser humano, cuando tiene un propósito, tiene un sentido, tiene cómo encontrar y vivir su vida. Y detrás de todas las dificultades que se pueden encontrar, pues hay un propósito. Una de sus frases famosas fue, si, si tenemos un para qué, hay un cómo. Y otra es, cuando las circunstancias no las podemos cambiar, el gran reto es cambiarse a sí mismo. Hay un libro muy conocido de él que se llama así, El hombre en búsqueda de sentido. Es toda la experiencia dramática, vale la pena leerlo para entender en qué se cocinó este hombre para llegar a esa elaboración profunda donde todas las teorías científicas que había conocido no le servían, sino someterse profundamente a esa experiencia, a ese horno de una vivencia tan cruda para desarrollar una capacidad, salir transformado, o como se dice en la Casa 12, generar un proceso de gestación de una nueva conciencia a través de él, que luego se la entregó a la humanidad. Así es, entonces, Martín, y con Víctor Frankl terminamos este recorrido por las 6 casas de todo el hemisferio consciente, la parte luminosa. Como vemos en general, todas estas casas muestran claramente un proceso evolutivo de conciencia que cada vez se hace mucho mayor en la medida que avanzan las casas. Y en esto el método Hoover nos va dando grandes, diríamos, aportes de cómo se vive ese proceso de conciencia. Bueno, Ya, muchas gracias a todos, ¿no? Por la participación, por las personas que nos acompañan en este proceso. Les sugerimos que repasen las clases que están previamente grabadas. Ustedes los que nos han seguido ya en estos 3 meses largos, es un proceso continuo. Estamos entregando el curso básico del método Hoover. Les recomendamos repasar las clases que están grabadas y que profundicen y estudien por ustedes mismos. Eh, bueno, Ay, muchas gracias por tu colaboración, por esas diapositivas tan bonitas, tan bien hechas, y por todo tu aporte que es muy valioso para este proceso. Gracias a todas y a todos por compartir. muchas gracias, Martín, y gracias a todos. Esperamos disfruten este compartir y que aprovechen para ver sus propias cartas y empezar a revisar de qué manera se manifiestan las fuerzas cósmicas en sus cartas particulares y en las de sus cercanos.
Un abrazo y nos vemos con otro tema en el próximo martes. Hasta pronto. Hasta pronto.